Askiurkipan, takanitaki. Buenos días. Yurukipañatichiri. Askiurukipan Askiurkipan, yatichiri. Yatichiri. waliki, waliki. Chakuch kaltañani. Ya te castanua sufijos, ¿no? Qip sufijo cha, ¿no? Mixto, interrogativo. Acá sufijo ja, acá kila sufijo ja. Y wakisiriwa. Hisktañataki, ¿no? Hisktañataki. Ya, sarantaki poniñana. Esta es la segunda variante. Primero cha de verbalizador. Ahora esto cha era de interrogativo. Ahora veamos igual cha. Cha. Esto es dubitativo. 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 Yo les voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver. Munaña, ¿no? Munas machak. ¿Alguien puede traducir qué estoy diciendo? ¿Qué significa? Munas machaktua. ¿Vas a querer? No. Cerca. Parece que quiero. Está dubitando, no sabe exactamente si quiere o no quiere. ¿Sí? Unas machacto. Parece que quiero. A ver, dícteme otro ejemplo. Otro, mira. Saras machakiwa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Alguien sabe qué significa? Saraña, ¿no ven? ¿Me están escuchando? Parece que va. Ya. Parece que va. Otro. Jutas macha kiwa. ¿Qué estoy diciendo? Parece que viene. Eso, parece que viene. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué ejemplo? A ver, pongan un ejemplo ustedes. Díctenme. Tocoña, mira. Tocos macha kiwa. ¿Qué estoy diciendo? Parece que baila. Eso. Parece que baila. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Ya? Es dubitativo, no estamos seguros si baila o no baila, o no come, o no. Entonces, por eso se llama, o por eso es dubitativo, ¿ya? Ese cha. Ahora, para conjugar ese cha, necesitamos de otros sufijos, ¿ya? Entonces, así solito, no. Sarasmacha, ¿no? Eso ya es pregunta, ¿no ve? Por ejemplo, si yo digo sarasmacha, a ver, hasta aquí, ¿qué estoy diciendo? O puedes ir. O puede decir, ¿no ve? Entonces ya es pregunta, esto ya corresponde, ¿no? Entonces necesitamos del kiwa, ya en segunda, tercera persona.
¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hanati. Hola, ¿me escuchan? Isaya tichiri. Ya, Olik. Otro ejemplo. Chaca. ¿Ya? Otro sufijo. Chaca. Este sufijo chaca es nominal de espacio. A ver, veamos. Chaca, nominal de espacio. ¿Qué significa? A ver. Cauqui, ¿qué significa? Cauqui. ¿Dónde? 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 Ahora si pongo Cauqui Chaca, ¿qué estoy diciendo? ¿Por dónde? ¿Por qué lugar? ¿Por qué lugar? ¿Por dónde? ¿No ve? ¿Ya? Cauqui Chaca, ¿no? En este caso sería como pregunta, ¿no? Pero lo voy a dejar así nomás, ¿ya? A ver, otro ejemplo. A ver, si me pueden dictar algún ejemplo. A ver, por ejemplo, este les voy a poner como una oración, ¿ya? Una chats monta. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué lugar quieres? Exactamente. Por ejemplo, cuando compran carne, les dicen, una chats monta, ¿no ve? ¿Ya? Una chaca, ¿no ve? Esta chaca. Como es pregunta, una chats monta, ¿no? ¿Qué lugar quieres? A ver, otro ejemplo, otro ejemplo. A ver, vamos, dicen, ¿por dónde? Acá. Utachaca, ¿no? Utachaca. ¿Qué es Utachaca? ¿Qué es Utachaca? Por la casa. A ver, otro ejemplo. Por ejemplo, Kaya. ¿Qué es Kaya? Allá. Aquel, ¿no ve? ¿Qué? Mira, voy a utilizar contracción. Ja, sigue siendo aquel, ¿no ve? Pongo chapa. Ja chapa. Ahora, ¿qué significa? Por allá. Por allá o aquel lugar, Por ¿no allí. ve? Por allá, ¿no ve? Sí, por allá. A ver, otro ejemplo. Díctenme a ver ustedes ahora. Hina Chaca. ¿Qué quieres expresar? ¿Y a tichiri será por la espalda? ¿O me duele una cosa así? Ah, ya, Hikan chaka. Ah, ahí. Ah, ya, Isaji. podría ser. Hikani, ¿no ve? Hikan chaka. Sí, podrías decir por la espalda. ¿Ya? Katuchaca. ¿Cómo? Katuchaca. No logro escuchar bien. Katuchaca. Ah, ya, Katu chaka. Katu es mercado, Katu chaka. Vamos por la feria, ¿no ves? Katu chaka, ¿no ves?
¿sí? Entonces esto nos sirve para poder conjugar, ¿no? Entonces, digamos, nos estamos dirigiendo a algún lugar, ¿no? Pero vamos por la feria, ¿no? Katuchak Sarañani, ¿no? ¿Sí? O Katuchak Jutata, vas a venir por la feria, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entiende el chaka? ¿Sí? Todito está el chaka. Hisa. Chita, walikyu. Ya, walik, walik, muy bien, muy bien. ¿Perdón? Chekachak, Cheka, chaka, ya, mira. Cheka, ¿qué es cheka? izquierda, Izquierda. Cheka, chaka, ahora, ¿cuál va a ser? por la izquierda. Eso, por la izquierda. Bien, walik. Y ustedes van a escribir más ejemplos en sus cuadernos, ¿ya? Walik, chajam, yakak ila. A ver, esto es chi, chi, ¿no? Esto es diminutivo. Diminutivo. Hay varios diminutivos en Aymara, ¿ya? A esto se llama diminutivo fútil. ¿Ya? Diminutivo fútil. Por ejemplo, les voy a poner, este es el más típico, ¿no? A ver. Papo, ¿saben qué es papo? Sí, la Café. rueca. No, eso es papo. Es paco. Pelo blanco, Paco es rubio, rubio, Gisa. ¿ya? Rubio. Ahora, si yo pongo pacochi, Rubiecito. exactamente, ¿no? Rubiecito, ¿ya? Rubiecito, pacochi. A ver, esto generalmente se les dice a los niños también, ¿no? Pero a los animales va dirigido, ¿no? ¿Qué es orco? Macho. Macho. Y si yo digo orcochi, Machito. machito. ¿Ya? A ver, ¿qué más podemos decir? Ancochi, ¿Ya? Hanco, que es blanco, ¿no? Hanco. Hancochi, ¿qué sería? Blanquito. ¿Sí? Blanquito. Entonces es diminutivo, ¿no? Diminutivo. A ver, otro ejemplo. Iarachi, Chiarachi, negrito, creo que no, no va, ¿no? Igual creo con Hancochi no he escuchado. Tal vez vamos a utilizar otros diminutivos para eso. A ver, otro ejemplo. Hiscachi y atichiri. Hiscachi, wow. Hiscachaña. ¿Qué es hiscachaña? ¿Qué verbo es? Discriminar. Discriminar. Entonces simplemente sería hiscachi el que discrimina. Creo que no es eso. Ya no es diminutivo. A ver, diminutivo. ¿Algún otro ejemplo? ¿Perdón? Tantachi, viejito. Antachi, viejito. No. Otro diminutivo para eso. A ver, otro. Que podemos utilizar. Yatitiri Sí. matan chavikuna pachasuka diminutivo futil. Futil. A ver, ¿cómo podemos explicar el futil?
explicamos, a ver. Fútil, fútil. Ya, a ver, para explicar esto tal vez sería irnos a lo que es su definición. Diminutivo ya sabemos qué es, ¿no ve? Algo, volverlo algo pequeño, algo, ¿no? Es diminutivo. Ahora, fútil tiene que ver con importancia, ¿ya? Con importancia. Entonces, diminutivo que tiene que ver con la importancia. Entonces, como estamos haciendo un diminutivo, entonces como que algo no tan importante tal vez, ¿ya? Un diminutivo no tan importante. A eso sería tal vez un poco direccionado, ¿ya? Entonces, como digo, son varios diminutivos que existen en la Aymara, entonces esto está direccionado, digamos, a aquellos diminutivos que no son tan importantes, ¿ya? Amuy ST. Amu ya siu ya kecil. Ah, ya. Chacucha, a ver, ma caucampste, tactsnaste, a ver, tactapcha. Hiskachi, Hiscachi, de Hiscachaña, ¿no? Creo que no, Hiscachi. Hisca, pequeño. Ah, ya. Cachi. Ah. Sí, podría ser de esa forma, ¿no? Entonces, pequeñito, ¿no? Pequeñito, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo? ¿Algún otro ejemplo? A ver. Ya, ustedes van a buscar entonces, ¿ya? Van a buscar más ejemplos. No se me ocurre igual nada. Otro sufijo sigue siendo chi, sufijo chi, pero este sufijo chi va a ser nominalizador. Nominalizador. Y extremativo. Nominalizador extremativo. ¿Ya? A ver, pongamos como ejemplo. Munaña, ¿qué es munaña? Querer. Querer, muy bien. Ahora de eso viene de mona, ¿no? Munachi, ¿qué es munachi? Quiere. No. Ambicioso. Ambicioso. Estamos hablando de un extremo, ¿no? Extremativo. De munaña, pero de querer, pero extremo, ¿no? Munachi, el ambicioso. ¿Sí? El que quiere todo, ese es munachi, ¿no? Ojo, alguien munachi, dicen, ¿no? Es muy, no se refiere a querendón, sino el que quiere acaparar todo, es el ambicioso. A ver, otro, llamcaña, ¿qué es llamcaña? Llamcaña, ¿qué es? ¿Qué Tocar. verbo es? Tocar, hurgar, ¿no ve? Llamcaña. Llamcachi, Hurgador. lento, ¿no? Lerto. Lerdo sería, eso sería la palabra.
El que hace, pero despacio, ¿no? Ese se llama hachi. Sí, el leer. A ver, ¿qué más? Tiene que ver con extremativos, ¿no? A ver, ¿algún otro ejemplo? A ver, otro ejemplo, otro ejemplo. Jairachi sería. Jairachi, ¿no? Ya, podría ser. Jaira, flojo, ¿no? Jairachi sería muy flojo, ¿no? No sé cómo podríamos traducirlo. Muy flojo. Holgazán. Holgazán. Estoy escribiendo mal. Ahí está. Holgazán. Otro ejemplo, otro ejemplo. Ya creo que no hay ejemplos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Sí, ya Chile, este Chile podemos utilizar no solamente con verbos, ¿no? También lo utiliza con Jaira, que no es verbo. Exactamente. Con cualquiera. Ok, entonces estaría bien chulchuchi, de, de débil, chulchuchi, muy débil más o menos. Ah, sí, sí, sí. Chulcho lo dicen, así. Ujú. Así, chulcho, chulchi, Chulchu, chulchuchi. chulcho. Ahí, Ujú, chulchuchi. Ya, entonces sería muy débil, ¿no? ujú. Sí, muy débil. Entonces tiene que ver con extremos, ¿ya? Extremos. Walik, Eso ¿queda es. claro? ¿Alguna Listo. pregunta? Hanati, Amuyasiti. Muy igual. Ya, muy bien. Saranta aquí niña. Ya, sufijo igual chi, pero con diéresis. Chi. Ya, este sufijo chi es conjetural, hipotético. Conjetural, hipotético. Eso es este sufijo. Ejemplo. mm, a ver, voy a conjugar un poco. Inas, ¿qué es Inas? En vano. Tal vez. Ya, tal vez, ¿no? Inas, sarchi. ¿Qué estoy diciendo? Tal vez iré. Tal vez, ok, tal vez iré. Tal vez iré, ¿no? Es una hipótesis, ¿no? ¿No? No estoy seguro si voy a ir o no voy a ir. A ver, otro ejemplo. ¿Qué es tama? Tropa. Grupo. Tropa, grupo, ¿no ve? Rebaño, ¿no ve? Tamachi, saraskchi. ¿Qué está diciendo?
¿Qué estoy diciendo? Tal vez está yendo en grupo. Tal vez se está yendo el grupo, el rebaño, ¿no ve? Muy bien. Otro. Tata, ¿qué es tata? Tatama. Tu papá. Papá, Tatamachi. Jutaski voy a poner. ¿Qué estoy diciendo? tal vez venga tu Tal papá. vez venga tu papá. Tatamachitos, tal vez está viniendo tu papá, ¿no? Ok. Tal vez está viniendo tu papá. Tatamachi Jutaski, ¿no? Muy bien, seguimos, seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿algún ejemplo? Kupachi Sarashchi. Ah, ya. Jupa, chi, saras, chi, ¿no? Jupachi, él, ¿no? Tal vez está yendo él, ¿no ve? Él o ella, ¿no? Listo. A ver, otro voy a poner. Kayuki. ¿Kayu qué es? Pie. Kayuki Kuchi. ¿Qué estoy diciendo? ¿Vendré a pie? Tal Oh, vez tal sería vez. pie. Tal vez venga. Exacto. Tal vez vendré a pie. Tal vez vendré a pie. Kayuki Uchi. ¿Se han dado cuenta? Es una hipótesis, ¿no? Es una conjetura, ¿no ve? O sea, no es, no estoy diciendo Kayuki Juta, ¿no ve? Kayuki Uchi, ¿no? O sea, una suposición, digamos, ¿no? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, che, pero una preguntita. Esto, ese chi, con doble, ¿no? Con diéresis, solo lo pone en el primero, ¿no? Después en el segundo, en el verbo ya no le pone, en los ejemplos 2, 3 y 4. Depende, ¿no? Aquí están en el primero, aquí está en el segundo, ¿no? Entonces depende de la conjugación. ¿Y por qué en el segundo y tercero y cuarto lo enfatiza más en el sujeto más que en el verbo? No es por tema de sujeto, sino es por tema del ejemplo, ¿no? Ah, ya, ya, No ya. necesariamente va en sujeto, también va en verbo, en los dos puede ir. ¿Ya? Ya, ok. Con, Bueno, con esto de por dónde o Caucachi o Caucachi. Caucachi. Caucachi, ¿Habrá esa palabra? Caucachi, ¿sí? Pero eso ya, en ese caso, eso sería como una pregunta, ¿no? Cauca, ¿desde dónde, no? Caucachi, ¿no? Esto ya es, ay, Caucachi, esto va a ser, ¿dónde será? ¿A ver? Sí, ahí. Caucachi, ¿no? ¿Dónde será? Como pregunta. Entonces, Kunachi también puede ser. ¿Cómo? Kunachi, Unachi, Unachi,
Kunachi, kunachi, de cuna, kunachi. Kunachi, ¿no? ¿Qué será? ¿No? Sí, puede ser. Sí, está bien. Kunachi, ¿no? ¿Qué será? Y eso es, por ejemplo, cuando visitan siempre dicen Kunachi, ¿no? Es como una forma de decir cuál es el motivo de tu visita, ¿no? ¿Ya? ¿Qué será? Eso significaría. ¿Vale? ¿Qué? Hanati, ¿alguna pregunta? ¿Vale? ¿Qué te? Hanati. Vale, que Muy escriba. Ya, siguiente sufijo. Vamos a ver igual chi. Pero esto puede variar de la siguiente forma, ¿ya? Chima, chiham, o puede ser, sí, esos dos. Chima, chiham. Esto es, se le conoce como sufijo verbal hipotético. Verbal hipotético. Ejemplo. A ver, esto. Kana. Kana, ¿qué es? Claro. Claro. ¿Qué estoy diciendo? Claro será. Claro será. Claro, sí. ¿Ya? Claro será. Hanachini, claro será. A ver, otro ejemplo. Otros, ¿alguien se le ocurre? Kunhama chija. Un hamachi, ese chi va a ser. Sí, está bien, ¿no? Sí, con hamachi, ¿no? Kunhama chija. Con Vamos, chico. hamachi. A ver, ¿qué quieres decir? ¿Cómo será? Con hamachi, nomás. Ja es mía, ¿no? No va. Ah, ya. Tal vez podría decir así, con hamachia. ¿No? ¿Cómo será? Ah, Otro. mm, Ya te tiro ukamachi, ya, ukamachi. Walikyu, machi. pues Así será. ukamachi ni, sería ukamachi ni. Ya. Bien. Komachini. Así será, ¿no? Ujú. Así será. Walik, komachini. No se me ocurren más ejemplos. A ver, ¿alguien? ¿Algún ejemplo, alguien?
Haruru chini. será, Ah, ya, mañana será, ¿no? Haruru chini. Así, haruru chini. Mañana será. Mañana será. Haruru chini. será también puede ser. ¿Perdón? ¿Dónde será? Okana chini. Okana chini, ¿dónde será? ¿Ya? Kunams, kunams. Ukaru chini, licenciado. Ah, ya. Okaru chini. ¿Qué estoy diciendo? Ahí será. Uka. Uka es cantidad, ¿no? A eso será más o menos, ¿no? Por ejemplo, voy al mercado, ¿no? Me dice 20, yo le digo 15, ya, no importa. Ukaru chini, dice, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo podría expresar en castellano? A eso será, ¿no? ¿Ya? Vale, manda que pocas da para quitar, ¿ya? A ver. Serán de aquí ponían, a ver, ya acá, ya acá. Sufijo cha. Este sufijo cha es comparativo. Comparativo. Significa o sirve para utilizar o para comparar. Si yo digo, por ejemplo, cha, ¿qué estoy diciendo? Ese tamaño. Ese tamaño. ¿Ve? Entonces estoy haciendo una comparación. Ukcha, ¿no? Seguramente estoy, con mis gestos estoy expresando, ¿no? Ukcha, ¿no? Ukcha. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, otro. Jupa, ¿qué es jupa? Él. Jupa ukcha. Él. Él es. Jupa ukcha, ¿qué sería? Su tamaño, ¿no ve? O sea, comparativo, ¿no? Jupa ukcha, ¿no? Tamaño de él es, ¿no ve? Estoy haciendo una comparación. Jupa ukcha, su tamaño. O tamaño de él sería, ¿no? Sí, eso sería mejor la traducción. Tamaño de él o ella. Paucha. A ver, como pregunta, cauca, ¿no? Cauca. Es pregunta, ¿no? Cauca, ¿no ve? Caucha. ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuánto es? No, cauca es, ya sí, caucha, ¿ya? En este caso sería, ¿de qué tamaño, no ve? Caucha. ¿De qué tamaño? O, por ejemplo, aquí volvamos pregunta, ¿no? Cauchasa. ¿De qué tamaño es? ¿No ve? Lo estoy volviendo pregunta. A ver, otro ejemplo.
A ver, otro ejemplo, otro ejemplo. Taqtanipam, Ilatanak, Kuyakanaki. Hischa yatichiri. Hischa, ¿ya? ¿Qué sería? ¿Qué significaría? Es pequeño. No, para comparar, para comparar. Tiene que expresar comparativo. Era hischa, que son iguales. Hiscapura sería en todo caso, no entraría ahí. Entre pequeños, ¿no? Hisa yatichiri. A ver, otro ejemplo, otro ejemplo. Yaca, a ver. No, nada. Yatichiri, ¿cómo se dice gemelos o mellizos? Ispa. Eso podría entrar ahí, ¿cierto? ¿Cómo? A ver, ¿cómo harías una comparación? A ver, a ver. A ver, otro ejemplo, otro ejemplo. Okachi. ¿Qué quieres decir? Ocacha. Ocacha al tamaño del árbol. No sé, como el árbol. O caucha. Ah, ya, podría ser. O caucha. ¿Sí? O caucha. ¿Sí? Entonces, tamaño del árbol. Podemos conjugar con esto varios, ¿no? Nayaucha, Humaucha, ¿no ve? Warmiucha, Chachaucha, Wawaucha, Pisiucha, Anucha, Utaucha, no sé, ¿no ve? Aquí simplemente cambiando, ¿no? Haciendo una comparación. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Solo estos ejemplos para comparar el tamaño nomás, ¿verdad? O se puede comparar a otros adjetivos. Se puede comparar. Se puede comparar. Cualquier cosa. No sé si nos puede dar otro ejemplo que no sea de tamaño necesariamente. A ver, ¿cómo? A ver, en castellano, dime. Como por ejemplo, es más hábil o es hábil como él, algo así. Es más hábil. O hábil como él, no sé, algo así. Habilidoso. Podría ser habiloso. Trabajadores. Apa. Apa. Ya, esto es habiloso. Apacha. Apacha. No va. No va. A ver, buscamos todos para la siguiente clase. Van a escribir con todos estos ejemplos, ¿ya? Ejemplos que no estén aquí, que no hayamos descrito hoy día. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí,
Bien, Kurchurtuqueña, Nia Pacalco Alwan, Pac Atandacamper, Pacalco Alwa Pachaniu, ¿ya? Jutir Urcam, a ver. Unoros Rositan, Hitacaer, Hitacañanaja, Ñancaur, ¿no? Ñancaur Cam, Hikisin Cam Takin, Walik para Pata. Kisinkama Yatichiri, una pregunta. Sí. Para entrar a lo que está escribiendo, ¿a dónde tengo que entrar? No estamos subiendo, en sus cuadernos nomás. Ah, Van a ya, entrar a sus cuadernos. ya. Gracias. Walik, Hikisin Cam Takin.